No voy a ser original, la mayoría de artículos científicos, cuando hablan de los SARMs, pues vienen a comenzar diciendo qué son los SARMs, que es una muy buena introducción. Y aquí, de hecho, en la misma definición de los SARMs ya viene el problema, o el primer problema, hay tantísimos con el tema de los SARMs. ¿Qué son los SARMs? Son moduladores selectivos del receptor de andrógenos. ¿Vale? ¿Y por qué es problemático? Pues porque si os acordáis, o si habéis buscado, o si no, os lo comento, muchos estudios, o algunos estudios, hay un par, muchos, digo hay un par, pero también hay otros que hablan del estanozolol y se refieren al estanozolol y sobre todo a la trenbolona como un SARM. ¿Por qué se refieren como un SARM? O sea, a este tipo de compuestos como SARMs. Y aquí viene el lío. Porque realmente son moduladores selectivos de receptor de andrógenos. Lo que pasa es que esa selectividad, que suena muy como a serie de adolescentes, selectividad, esa selectividad de receptor de andrógenos es muy variable. ¿Vale? Entonces, la trembolona, la oxandrolona, sí, es verdad que son SARMs, pues son selectivos, pero aquí hay que diferenciar, y en sentido estricto habría SARMs de tipo esteroideo, que serían todos los compuestos anabólicos, y SARMs no esteroideos. Os lo comento por si alguna vez en bibliografía científica o demás veis el término SARM. Realmente decir SARM como tal son los SARM no esteroideos. Es una tontería, pero cuando lees estudios a veces te puedes confundir. Bien, pues aquí nace, digamos, un poco el ideario, el concepto de modulador selectivo de receptor de andrógenos no basados en esteroides. Lo anterior es un poco como, bueno, esto es un poco de introducción, pero orgullo, un poco de relleno, ¿no? Y sin embargo es muy, muy importante, porque cuando consideramos los ARMS, mucha gente tiene en mente que el efecto es completamente anabólico y no tiene absolutamente ningún tipo de simulación androgénica. O sea, son como, digamos, el santo grial, lo que siempre hemos buscado, ¿no? Un compuesto que no alterase a nivel andro y sí que tuviese un componente anabólico en tejido muscular, en tejido óseo, pero fuera completamente selectivo y no atacase ni próstata, ni folículo capilar, ni nada de nada. Sin embargo, esto es bastante discutible. De hecho, la selectividad de los compuestos cambia mucho de un sujeto a otro, lo cual esto también hace que sea un poco lío. Cambia mucho el efecto que causen dependiendo del sujeto, brutalmente dependiendo de la dosis, lo cual, bueno, no deja de decir que el SARM se comporta de manera similar, ¿vale? Finalmente, a un esteroide anabólico. ¿Mejor o peor? ¿Cuánto de similar tiene realmente? Es decir, o sea, bueno, esto es lo que vamos a intentar averiguar y un poquito explicar, para que cada uno pues, tenga su opinión. Siempre se me ha acusado, o se me ha un poco endosado el mandil, ¿no? De que soy contrario a los SARM, o que soy... Realmente mi postura no es a favor o en contra, sino simplemente decir, bueno, la información está ahí y cada uno tiene la disposición o la elección de poder emplear SARMs o no, pero es verdad decir que tampoco hay que tener una concepción equivocada. Los SARMs no son, desde luego, yo lo adelanto, ningún milagro y tienen un punto interesante en el presente y, como siempre digo, los SARMs muy probablemente, si siguen investigando y siguen avanzando, posiblemente sean el futuro. Pero el presente, para mí, personalmente no. Y vamos a hablar un poco de ello y por qué. A la hora de abordar los SARMs, a nivel estructural, a nivel químico, surge una cuestión bastante jodida, y es que ¿de dónde proceden? No es una cuestión que sea sencilla. De hecho, si le preguntas a la mayoría de gurús, de supergenios que manejan los SARMs y son verdaderos expertos, porque obviamente en algo que es nuevo, que es, en fin, que no hay demasiada literatura científica y que uno puede opinar, porque aún es opinable, pues te dirán que básicamente no tienen ni puñetera idea, ¿no? O si la tienen, pues te dirán una serie de cosas que verás que básicamente están leyendo, que no tienen demasiada idea, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es fácil. O sea, aquí no es cuestión de ir de super genios de la química. Al contrario, aquí siempre vamos a intentar abordarlo de una manera un poco pues de andar por casa y muy relajada. ¿Vale? Es decir, aquí nadie nace experto y mucho menos en temas que son tan complejos. Cuando analizamos, si os acordáis, y si no os acordáis, os lo recuerdo, las hormonas esteroideas, sea la que sea, siempre proceden, tienen un origen en una hormona maestra, una hormona de base que es natural, cuyos efectos son muy similares en origen. O sea, tampoco hay tanta diferencia. Lo que hace es escoger bien una estructura de nandrolona, bien de testosterona, bien de dihidrotestosterona. Hay algunas variaciones como la tetrahidrogestinona, pero no vamos a entrar tampoco en cosas muy complicadas. Básicamente coges la estructura de la hormona maestra, de la hormona natural, testosterona, dihidrotestosterona, nandrolona, y haces una serie de cambios estructurales para obtener un cambio, una modulación, como he dicho antes, en su actividad androgénica anabólica, dándole pues, una serie de características, pues las que conocemos, la androlona, la trembolona, metandienona en el caso de testosterona, DHT, pues la mayoría de compuestos anabólicos, ¿no? ¿Qué pasa cuando analizamos los SARMs? ¿De dónde proceden? ¿Es un regalo de Dios?
Pues la verdad es que la estructura química es bastante compleja, ¿vale? Es decir, o desde luego decir, no es instintiva, uno no relacionaría con la actividad hormonal, al menos a priori. Las amidas, que es un compuesto químico, una estructura química muy conocida en química orgánica, bueno, pues da a su vez una estructura que es la aril propionamida. Ya digo, esto es muy síntesis, ¿vale? O sea, entonces, en base a la aril propionamida, pues se obtiene una serie de compuestos, digamos, el compuesto maestro, no hormona, el compuesto maestro que permite, de manera completamente sintética, obtener una respuesta androgénica, una respuesta, es decir, en el receptor de andrógenos. Como veis, ya el origen tan oscuro, tan complicado, ¿vale? Es decir, pues ya nos dice que exige muchísimo más estudio, un estudio mucho más pormenorizado, porque no es tan instintivo, no es tan, digamos, el origen no es tan parecido al fármaco que da como resultado. Otro compuesto de base, pues la ida, con H, idantoína bicíclica, como veréis suena un poco a chiste. Y quizás el compuesto más común o familiar, que algunos diréis, pues a mí no me suena de nada, pero bueno, son las quinolonas. Quinolona, tetrahidroquinolona, son compuestos, bueno, bactericidas, o sea, ¿cómo surge de una cosa así los SARMs? Bueno, pues porque hay que coger siempre una base estructural química. Y bueno, por diferentes interacciones y perfiles, pues ya digo, los laboratorios tienen muchos medios y van viendo, primero in vitro, luego en animales, y van viendo que, bueno, que se dan reacciones positivas para obtener SARMs en torno a estas partículas y estructuras químicas. Como veréis, la diferencia entre los esteroides esteroides anabólicos esteroideos y los compuestos, digamos los SARMs, que son de perfil no esteroideo, como veréis, la diferencia es brutal, porque ya de inicio los SARMs están basados en estructuras que son desconocidas, entonces, o desconocidas, que de luego no tienen una relación directa con los andrógenos. Por eso es bastante más complicado y por eso yo soy más bien escéptico a la hora de valorar un estudio. No, hace falta, yo creo, bastante más base de ensayo clínico, de ensayo-error, ¿vale? Es decir, antes de pasar a un uso indiscriminado o un uso, como veréis en siguientes partes del podcast, usos que son un poquito más allá de lo previsto en el ensayo clínico. Seguimos. También hay que distinguir lo que no son SARMs. SARM es un término que se ha puesto de moda y a todo el mundo pues, usa SARMs, conoce los SARMs, es experto en SARMs, todo el mundo habla de SARMs. Realmente, es decir, con esta denominación tan comercial, pues en el fondo se cuelan algunos compuestos que no tienen nada que ver con los SARMs. Uno sería el MK677, por ejemplo, que es un mimético, ¿vale?, de la grelina. Esto es, actúa más parecido a compuestos peptídicos de tipo GHRP, ¿vale? Es decir, buscamos una secreción amplificada de la testosterona, de la hormona de crecimiento. Si esto es muy rollo, podéis ir directamente al podcast o al artículo del MK y se explica. Otro compuesto es el cardarine, ¿vale? Es decir, el GW. Este compuesto, es decir, no tiene nada que ver. Es un antagonista PPAR, ¿vale? Es decir, o sea, es un PAPAR y no tiene absolutamente nada que ver con los ARMS. Pero bueno, como es uno de los otros compuestos un poco junto con el ICAR, que digamos surgieron junto con los péptidos de última generación y los ARMS, pues bueno, al final diferenciar para el cliente medio es muy complicado. Entonces, bueno, pues se metieron todos en el saco de los ARMS. Pero un SARM tiene que ser eso, tiene que ser un modulador selectivo de receptor androgénico. Si no lo es, pues es otra cosa. Curiosamente, el MK677 y el cardarine son los dos compuestos que la gente le ha sacado más partido real, acreditado. ¿Esto quiere decir que no tenga efectos secundarios? No. No estoy abogando por usar MK y cardarine y sin embargo no usar los ARMS. No. Yo voy a exponer absolutamente todos los puntos. Otra cuestión, cuando hablamos de SARMs, como hemos dicho, el origen es bastante, como habéis visto, bastante funky, bastante creativo. Entonces ya partimos de un problema de base, y es que pensamos que los SARMs son nacidos iguales, como los seres humanos, ¿vale? Y no es cierto. Los SARMs, cada uno es de un padre y una madre. O sea, de hecho, a nivel sirve de ejemplo que si, por ejemplo, decir una hormona como la oxandrolona sería hija de la dihidrotestosterona, por decirlo así, en el caso de los SARMs, esa relación paterno-filial sería bastante más extraña. Y entonces podríamos encontrar algo como, bueno, no sé, que tu tía abuela, ¿vale? Es decir, sea en realidad tu madre. O sea, quiero decir, es un poco, vaya ejemplo más raro, ¿no? Pero es un poco como que, realmente, es decir, como hay tantas modificaciones, una modificación de algo que en origen no tiene esa estructura androgénica, anabólica, no tiene esa razón de ser como medicamento, pues obviamente todo deviene bastante más extraño.
¿Qué quiero decir con esto? Pues que, bueno, cuando tenemos diferentes sustancias, tendemos a pensar, bueno, ¿cuáles son los ARMS? El LGD, el Novosaarm, y mentalmente los situamos como en la misma liga. Y realmente tenemos que analizar compuesto a compuesto, porque cada compuesto viene, como he dicho, de un padre y una madre. El ejemplo es tan bueno de la tía abuela, pues olvidadlo, ¿vale? Pero básicamente es esto, esto de, vamos a explicar los ARMS, huyo. ¿Por qué? Porque cada SARM merece ser analizado uno a uno. De hecho, cuando surja un SARM revolucionario, brutal, pues muy probablemente no se podrá meter en el mismo saco que el resto de SARMs que no han dado resultados. Cada SARM, una historia. Cada SARM, un artículo. Y quien te venda todo junto y es un gurú en los SARMs, pues bendito. Entonces, ¿qué critico de los SARMs? Pues básicamente el cómo se ha enfocado. No realmente ya el compuesto en sí, que como ya digo, pues es mejor analizarlo parte por parte y lo haremos. Analizaremos cada uno de los SARMs que yo estime y que vosotros estiméis, si lo consideréis interesante. Pero no me gusta nada decir el enfoque que se le ha dado, primero simplificando el tema, los SARMs. ¿Por qué? Porque así la persona que lo estudia pues le es mucho más fácil incluso poder hablar de temas que no entiende. Si la parte de estructura química orgánica no la entiende, pues oye, la pase ya está, porque total nadie le va a poder decir nada. Y aquí todos somos expertos y genios, releyendo cosas que, bueno, artículos extrapolados y cosas cortadas, como siempre sabéis, aquí los papers pues van que vuelan. Sin embargo, ya digo, es decir, o sea, voy a intentar comentar uno a uno y también experiencias prácticas empíricas con estudios y con pruebas, análisis de sangre. Hay mucha gente muy, digamos, versada y muy movida, o sea, que, digamos, tiene inquietudes fuertes, no solamente quiere dar clases magistrales de la vida, sino que además, pues bueno, quiere dar ejemplo y muchas veces veréis que han hecho verdaderas locuras como SARMs inyectables. Os daré, ya os digo, os voy a reportar todos los casos y vosotros mismos podréis valorar. Es verdad que voy a intentar dar una aportación completamente neutra, tanto es así que supongo que parte de vosotros quizá empleéis SARMs. Yo ya digo, yo no lo recomiendo, no es mi rollo, pero sí que sería un éxito si al acabar toda esta exposición hubiese alguien que bueno, haya entendido bien el concepto y aún así decida emplearlos. Esto sería una... En fin, querría decir que he hecho bien este podcast. Cuestiones a tener en cuenta. ¿Los SARMs son efectivos? No eficientes, efectivos, hacen su papel. Pues realmente algunos sí y otros no tanto, por no decir que otros no. Entonces, primero va a haber que distinguir entre compuestos que sí que tienen efectos positivos, lo cual no quiere decir que sean interesantes, solo que tienen efectos positivos, que realmente funcionan, y otros compuestos que no. Eso también lo guardaremos y dejaremos claro que no todos los SARMs nacen iguales, no todos los SARMs son iguales. Entonces ya el punto de vista negativo y taxativo no es erróneo, ¿vale? Igual que el taxativo sí, pero bueno. Sigamos. Problema con los SARMs y el mercado gris. ¿Qué es el mercado gris? El grey market. Bueno, realmente es decir, muchas legislaciones no prohíben expresamente los SARMs y también tampoco no tiene una legislación que castigue, digamos, por analogía. El ejemplo más sencillo sería, bueno, o sea, los SARMs en la legislación española se podrían considerar pues, sencillamente medicamentos, ¿no? Se podrían hacer una analogía entre su efecto, ¿no? Y el de los esteroides anabólicos. Entonces, bueno, pues se podría decir que quien vende SARMs pues está cometiendo un delito igual que si vendiese, ¿no? O sea, es un poco, esta ley de analogía, evidentemente a nivel jurídico es bastante más complejo que esto, o más enrevesado, pero para entendernos sirve, ¿no? Sin embargo, hay legislaciones que no hacen este tipo de números, bueno, sí, es el término en latín, numerus clausus, numerus apertus. Para no aburriros, básicamente decir muchos países, como no está expresamente recogido en compuestos que están baneados, que están prohibidos, pues quedan en el limbo, porque también hay leyes de analogías y demás, pero en muchos países no es ilegal, es alegal vender SARMs. Entonces, bueno, pues tú alegalmente puedes comprarlos. Y es un poco esta situación. ¿Qué pasa con esto? Pues que al final generas una especie bueno, es muy similar a lo que pasa en el mercado negro. Al final hay pocos productores reales de SARMs en el mundo y al final pues hay muchos vendedores. Pocos vendedores, productores, muchos compradores. Al final dices, bueno, aquí hay aquí hay una asimetría. ¿Qué sucede? Pues que muchas veces los SARMs están corrompidos, corruptos, no dicen lo que llevan. De hecho, es muy frecuente. Os puse un estudio donde la FDA hizo unas pesquisas y requisó un montón de SARMs y los analizó. Como veréis, da un poquito de yuyu y de miedo. Esto quiere decir que, no, estamos en la misma batalla, en la misma mierda que con los esteroides anabólicos. Muchísimos laboratorios venden verdadera mierda, otros venden mierda pero menos, otros... Es una pena no poder acceder a estos fármacos como Dios los trajo al mundo, pero así es, dependemos del mercado gris. Entonces, que nos venda que esto es la releche, sí es verdad. También os puse tiendas de SARMs que son más fiables, de hecho son bastante fiables.
pero aún así también dependen del productor. Y esto es muy complicado. Esto no hay hojas de reclamaciones, no es tan sencillo. Depender de productores del mercado gris siempre es muy, muy delicado. Pero vamos a partir de que estamos usando los SARMs de verdad, de que no estamos siendo eh, estafados tampoco, porque muchas veces los mismos vendedores no saben lo que están vendiendo. Preocupante, sí, pero bueno, así es, ¿vale? Vamos a pasar de la paranoia y del... No, vamos a partir de que estamos usando realmente los SARMs que se comenta. Veréis, también voy a hacer mucho hincapié en ello. Si, por ejemplo, el ligandrol, muchas veces se dice, es que el ligandrol no genera esto, el ligandrol no pasa nada, porque fijaos en el estudio, por ejemplo, digo ligandrol porque es el más gráfico, emplean dosis de 1 miligramo, emplean dosis de... Y claro, van extrapolando datos y dices, bueno, 1 miligramo no, pero es que la gente está tomando 10 miligramos, 20 miligramos. Es verdad que hay un estudio que establece que hasta 22 miligramos es relativamente seguro, pero no quiere decir inocuo. Entonces, los SARMs tienen efectos secundarios. O sea, se tienen que asumir una serie de efectos secundarios. ¿Cuáles? Vamos a pormenorizarlos. Pero esto de que los SARMs es como todo lo bueno sin lo malo, eso sabéis todo que no existe, pero por si tenéis la tentación, olvidadlo. Por este tipo de analogía, de extrapolación, como digo, un poco esquizo, que es el término, esta serie de pseudoexpertos en nada, pues vienen a, bueno, a erigirse con la capacidad de poder decirte, bueno, pues esto es así y podemos emplear. Para empezar, el término stack, si ya en los esteroides es una locura, muchas veces, pues incluso no, incluso yo, puede ser que haga un poco de prospección, un poco de lucubración basada en la empírica, que son muchísimos años de práctica empírica, y esto a veces pues es un poco de la ciencia de lo irremediable, ¿no? O sea, que es un poco bueno, pues pero realmente sí que hay una experiencia previa. Con los sanos el problema es que todo es muy nuevo y esto es algo que hay que entender. Entonces, plantear SARMs y encima estocarlos, hacer stacks, estacarlos, sería hacer stacks y mezclas entre ellos, es poco menos que imposible. O sea, son más bien proyecciones, lucuraciones, hipótesis, va a decir, o sea, incluso hay poca experiencia empírica a pie de calle. O sea, y ya digo, los ARMS ahora parece que es algo súper novedoso cuando en el fondo decir, pues, y viene pues gente a decir, es que tú realmente con los ARMS, pues, a ver, yo los ARMS los empleé cuando salieron al mercado, el S4, el tal, y por esto mismo pues los sigo apreciando y valorando con calma y sobre todo con mucha perspectiva, o sea, con mucha distancia. Y lo que no soporto es que los SARMs se hayan erigido como el compuesto anabólico súper saludable para gente que no quiere ciclarse, que no quiere emplear química. No, no, amigos, esto es química y esto es ciclarse. Es ciclarse con otra cosa, pero realmente decir, no deja de ser emplear sustancias químicas. Y eso sería dopaje. Si eres culturista natural, esto no puedes emplearlo. Y olvídate de rollos y olvídate de paraciencias e historias. O sea, esto puede ser tan o más perjudicial que los esteroides anabólicos. ¿En qué grado? Esto es lo que vamos a analizar. Vamos a analizarlo y vamos a explicarlo y vamos a debatirlo incluso. Podéis decirme compuestos uno a uno, ¿vale? Es decir, en este post, en comentarios, que os interesen. Hay muchos SARMs y os analizaremos uno a uno, pero creedme que un SARM da para 20 minutos, una hora si queremos, ¿vale? Es decir, hay una estructura de efectos secundarios, efectos positivos, estudios disponibles, os los pondré. O sea, quiero hacer realmente decir algo con sustento. Entonces, ir diciéndome los que os interesan y los vamos analizando uno a uno. Para hombres, para mujeres, para niños, para niños no... Olvidad esto último, no sé por qué me ha salido el término. Bueno, hay estudios dirigidos a niños, pero lo pondremos, pero vamos, no ha sido mi intención, vaya zapada. Para hombres, para mujeres, jóvenes y ancianos. ¿Cómo se nota que acabo de salir a trabajar, eh? Joder.